Bien, buenos días a todos y a todas. La conferencia, como pueden comprobar, se titula Psicología del autoconocimiento y, como se ha dicho al inicio de la inauguración de esta convención, pues realmente es un tema que de alguna manera pues todos conocemos, ¿no? Todos hemos leído los libros del maestro de psicología revolucionaria, La Gran Rebelión, etcétera, o hemos escuchado alguna conferencia sobre este tema y de alguna forma pues lo conocemos. Realmente también debo también de confesar que cuando empecé a preparar el tema tenía el esfuerzo de la conferencia y me asaltó un pensamiento casi de preocupación pensé, voy a hablar de lo mismo de siempre, lo que ya conocemos. Pero realmente después de profundizar y de desarrollar el tema, pues vinieron otras reflexiones como que realmente siempre tenemos que estar partiendo de cero, que la psicología, el trabajo psicológico es nuestro caballo de batalla. La psicología, nuestra psicología egoica es nuestro gran obstáculo y para poder llegar a la conciencia, que la conciencia se manifieste, pues siempre tenemos que estar pues en ese trabajo psicológico. Y por otra parte, pues también me vino la reflexión, el compartir la reflexión de la actitud, lo importante que es la actitud ante no solamente lógicamente esta conferencia, ante todos los eventos que podamos asistir o tengamos la oportunidad de asistir a cualquier conferencia. Cada vez que nos acercamos a leer un libro del maestro, pues lo importante de tener esa actitud de apertura, no solamente actitud mental, sino actitud interior. Verdaderamente deberíamos acercarnos siempre a la enseñanza como una novedad, porque de esa manera pues dejaremos que se manifieste esa otra parte más profunda de nosotros que es la conciencia, y apartar esos pensamientos, ¿no?, que en primer lugar tenemos como que esto ya lo conozco. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar el desarrollo de la conferencia. Y sabemos que el conocimiento de sí mismo comienza por el estudio de nosotros mismos, por la autoexploración de nuestra propia psicología, y el maestro Samael pues nos aclara que en última instancia concluye con la quietud y el silencio de la mente. Cuando la mente queda totalmente quieta, no solo a nivel superficial, sino en los 49 niveles del subconsciente, pues entonces ya viene lo nuevo a nosotros, se desembotella la esencia y se hace ese despertar del alma, se despierta la conciencia. Pero para empezar ese conocimiento o ese estudio de sí mismos, pues primero tenemos que alcanzar esa quietud mental. Antes de alcanzar esa quietud mental, primero debemos hacer un trabajo psicológico, un trabajo que el maestro Samael pues ha plasmado con exactitud en su obra. Por otra parte, vamos a hacer una pequeña contextualización sobre la psicología positiva, un tema que está muy de moda hoy en día, que está muy en boga. Solamente brevemente a modo de contextualización para ir luego conexionando un poco con el tema de la conferencia. Entonces sabemos que existe una corriente de pensamiento positivo que ha llegado a convertirse en una rama de estudio dentro de la psicología académica, la llamada psicología positiva, la cual engloba pues el estudio de varios autores como son Martin Seligman, Peterson y Rogers, entre otros, que comenzaron a apostar por cambiar el enfoque de la psicología que hasta el momento estaba basada en lo que es en la enfermedad, en la patología, buscando, digamos, el desarrollo de un método científico para entender mejor los factores que mejoran el bienestar y la felicidad. Por ello, a partir del nacimiento de lo que fue la psicología positiva como esa rama académica, pues empiezan a tener más importancia valores como la sabiduría, la creatividad, el coraje, la perseverancia, etc. Pues bien, este método, al estar basado en un método científico y con la finalidad de aportar consistencia, pues Martin Seligman y Peterson desarrollaron un cuestionario de medida donde a través de una serie de preguntas, concretamente 245 preguntas con 5 respuestas posibles,
pues trataban de medir, o tratan de medir de alguna manera en qué grado el individuo pues tiene insertados esos valores, en qué grado pues esos valores los poseemos en nuestra psicología. Entonces esta clasificación está compuesta, como vemos ahí, por 7 virtudes universales, y cada una de ellas pues está a su vez anexada por ciertas fortalezas. Vemos que en sabiduría y conocimiento tenemos pues la capacidad de eso que hablamos, de una mente abierta, de la pasión por aprender, la gratitud, el amor, la generosidad, etc. Por otra parte, en psicología positiva también se aborda el concepto de felicidad, y también incluso han tratado de medir a través también de ese método científico pues en qué grado, o sea, cómo se mide la felicidad en el ser humano. Entonces, ¿cuáles son las personas extremadamente felices según el pensamiento positivo? Pues vemos que las personas extremadamente felices son las que desarrollan, o las que pueden desarrollar, 3 tipos de capacidades. En primer lugar, la capacidad de sentir emociones positivas y disfrutar. En segundo lugar, pues llevar una vida de compromiso hacia los demás, hacia el trabajo, hacia la familia, hacia las relaciones en general. Y en tercer lugar, pues la capacidad de llevar una vida significativa, en el sentido de sentirnos en servicio de algo más grande que nosotros mismos. A su vez, también la psicología positiva da unas herramientas para potenciar esa felicidad, como sería la atención plena, el vivir el momento presente. Hoy en día también se oye mucho a través de muchas disciplinas de vivir ese momento presente, que nosotros ya lo sabemos de largo, digamos. La gratitud hacia los demás, el potenciar también la felicidad a través de la acción altruista, que busca pues el bienestar de los demás, etc. Bien, dicho todo esto, ahora debemos hacer un pequeño punto de inflexión, una reflexión sobre todo esto, porque la psicología positiva nos puede ayudar mucho. Efectivamente nos puede ayudar a tener más felicidad, más bienestar, a desarrollar todos esos recursos que tenemos dentro para relacionarnos mejor con los demás, etc. Pero nunca podrá llevarnos a lo que es el pleno conocimiento de sí mismos. Y el pleno conocimiento de sí mismos, ¿qué implica? Pues implica la verdadera felicidad, realmente. Es la felicidad que emana de la esencia, no solamente del bienestar o de sentirnos bien. Pero no debemos desechar lo que es la psicología positiva y el pensamiento positivo como algo también útil para nosotros, es decir, como una herramienta. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos observamos a nosotros mismos, o incluso en contacto con las demás personas de la NOSI o con las personas que acuden al grupo, pues a veces podemos caer en la negatividad en el trabajo psicológico, ¿no? Pensar, por ejemplo, que es muy difícil, que el cambio interior se hace muy pesado, etc. Entonces, aplicando todos esos recursos, pues sí nos pueden valer como una herramienta valiosa. Bien, y en relación a esto, pues vamos a hacer referencia al libro de Introducción a la Gnosis. Es un libro que personalmente cuando cayó en mi mano me pareció muy curioso, muy interesante. El maestro lo escribió en el año 61 para hacer llegar la Gnosis a Estados Unidos, y realmente pues se podría decir incluso que es casi un manual de autoayuda. De hecho, el maestro en alguno de sus primeros capítulos habla sobre cómo triunfar en la vida, por ejemplo a través de la no crítica, eliminar la ira, etc. Y podemos comprobar que en el libro a veces hay conexiones. Bueno, tenemos que decir un libro que es de enseñanza de primer grado. Lógicamente el maestro posteriormente ya escribió sobre lo que es la eliminación del ego y el trabajo psicológico. Pero, repito, hay una serie de similitudes que podríamos extraer del libro con todo lo que acabamos de exponer del pensamiento positivo. Y podemos citar tres frases concretamente. La primera: cuide su mente. No permita usted que dentro del templo de su mente penetren los malos pensamientos. Con lo cual ya el maestro pues, nos está diciendo la importancia de eso, de cultivar siempre no solamente el pensamiento positivo, sino el pensamiento elevado. En segundo lugar, la fuerza del pensamiento. Cada cual proyecta en el mundo de la mente cósmica lo que es y lo que quiere ser. Así, de tal manera, si en el mundo mental nosotros mismos nos concebimos como, por ejemplo, personas pobres y miserables, pues así lo seremos. Si en cambio
nos concebimos como dichosos, como empoderados, pues así lo seremos. Y en tercer lugar, la última cita que extraemos del libro: el pensamiento y la acción deben marchar totalmente unidos. De esta forma, por ejemplo, si queremos generar circunstancias favorables con nuestras relaciones, con personas de nuestro entorno, pues el pensamiento hacia esas personas debe ser un pensamiento positivo, ¿no? Y la acción también, debe haber un buen trato. Podemos pensar positivamente y tratarlos mal. Si queremos generar ese cambio, pues pensamiento y acción deben ir unidos de la mano. Y hasta tal punto es así que el maestro nos da una frase también en ese libro, un ejemplo exacto de ello, donde dice que la apreciación sincera de los méritos del prójimo es uno de los grandes secretos del éxito. O sea, hasta tal punto llega eso. Y luego también, pues, la verdad que los maestros, con su enseñanza sencilla, porque aparentemente parece muy sencilla, pero muy profunda, pues nos han dado frases que calan muy hondo y a la misma vez, repito, muy sencillas. Por ejemplo, la maestra con la frase que dijo no sean tontos, sean felices. Y el maestro, pues, despreocúpese, cultive el hábito de ser feliz. Realmente, pues, eso debería ser también, como personas que estamos en la enseñanza, debería ser nuestra bandera, ¿verdad? Pues no cabe duda que el conocimiento de sí mismo es el que nos va a llevar, como estamos diciendo, a la verdadera felicidad. No solamente a la felicidad relacionada con el bienestar, sino a la felicidad que viene directamente, que emana directamente de la esencia. Entonces, por ello es muy importante recordar el objeto de los estudios gnósticos. Y así el maestro nos dice que existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o que no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de nosotros mismos. Entonces, todo el objeto de los estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de nosotros mismos se torne más consciente. Pero antes de comenzar con lo que es, digamos, ese estudio o repaso de lo que es el trabajo psicológico, vamos a hablar de motivación interior, porque no cabe duda que si pensamos en cualquier cosa que hayamos hecho en nuestra vida, cualquier empresa o algo que hayamos iniciado, cualquier propósito, siempre ha habido ha existido esa fuerza motivadora, esa fuerza que nos ha impulsado. Y no cabe duda que en el trabajo interior pues también la hay. Y esa motivación es la inquietud espiritual. La fuerza del anhelo interior nos acerca a la enseñanza. En algún momento determinado, cada uno de nosotros, pues ese anhelo interior fue el que nos hizo, pues, ver un cartel o hablar con una persona que nos dijo que había una conferencia interesante, etcétera. Entonces ese anhelo es esa primera fuerza motora que nos llevó a la enseñanza. Y en segundo lugar, esa segunda motivación o motivo fundamental, como lo llama el maestro Samael, es la aceptación de la propia realidad de nuestra psicología. Nosotros, digamos, iniciamos el trabajo interior cuando hemos llegado ya a la asociación o hemos conocido la enseñanza a través de una conferencia. Iniciamos ese trabajo interior porque de alguna forma hemos comprendido que lo que decíamos en la diapositiva anterior, que hay una parte de nuestra psicología que está en oscuridad, ¿verdad? Y tenemos que llevar la luz para conocernos. Entonces, en relación a la primera parte que hemos visto sobre la inquietud espiritual, lo importante y necesario realmente es que esa magia siga viva, porque digamos que parte de esa magia es lo que nos va a ayudar también a tener esa actitud positiva y esa actitud de alguna forma tan necesaria para el trabajo interior. Y para que siga esa magia del conocimiento y que el conocimiento lógicamente no acabe por convertirse en un simple, digamos, conocimiento teórico que se queda almacenado en nuestra memoria, que no lo llevemos a la conciencia, pues necesitamos, como dice el maestro Samael, que para que exista una inquietud espiritual continua, pues se requiere pasar al centro permanente, a la esencia, a la conciencia. Desgraciadamente, también añade el maestro Samael que las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad. Y es precisamente pues a través del trabajo diario, a través del trabajo psicológico, a través de la meditación,
a través de todas las técnicas que sabemos, de la autoobservación, etcétera, pues como vamos poco a poco pasando ese centro magnético de esa parte más mental, más intelectual, a la conciencia. Entonces, cuando uno se entrega de una forma profunda a la meditación, con ese gran anhelo, nos dice el maestro Samael que tales conocimientos van pasando de ese centro intelectual, van pasando al centro emocional propiamente dicho, vamos sintiéndolo poco a poco en nuestro corazón y llegan de alguna forma al fondo de nuestra alma. Y de esa manera la esencia se queda enriquecida con ese conocimiento y no se queda estancado lo que es solamente a nivel intelectual. Bien, en cuanto al otro motivo que hemos hablado, al motivo fundamental, hemos dicho que cuando alguien comienza a autoobservarse es señal inequívoca que ha aceptado su propia realidad, de su psicología. Y en cuanto a esto, en el libro de Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky, que iremos nombrándolo, citándolo en algún momento más de esta exposición, pues Ouspensky nos dice que el desarrollo del hombre no puede comenzar basado en la mentira que uno se hace a sí mismo, ni engañándose a sí mismo, sino que el hombre debe saber lo que tiene y lo que no tiene. Es decir, nosotros debemos saber lo que no tenemos, que no tenemos individualidad, que no tenemos la conciencia despierta, que no tenemos voluntad en el sentido de voluntad consciente, pero sí tenemos algo maravilloso, que es ese potencial que hay dentro de nosotros, esa conciencia que está por despertar, y lógicamente la enseñanza y la ayuda de los maestros. Entonces, en el trabajo interior ya sabemos que una de las principales herramientas para llevar a cabo ese trabajo pues es la autoobservación. Realmente deberíamos siempre tener presente esto, porque esto sería como, por ejemplo, si un carpintero no tuviera una sierra para cortar. Nosotros, si queremos hacer un trabajo interior con nosotros mismos, pues debemos siempre tener presente esa autoobservación, siempre llevarla a cabo, a la práctica. Y en palabras del maestro Samael nos dice que es un medio práctico de transformación radical. Efectivamente es la llave que nos va a llevar a ese cambio interior. La cuestión sería, ¿la llevamos de una forma efectiva a la práctica? ¿Estamos seguros que la llevamos de una forma efectiva a la práctica? Eso es lo que deberíamos reflexionar y plantearnos. Pues bien, en ese sentido tenemos que distinguir entre observación consciente y observación mecánica. De alguna forma nosotros podemos conocer que en un instante dado pues, nos encontramos en un estado negativo. Conocemos que estamos en un estado negativo, pero esto no significa que realmente estemos observando que estamos en ese estado, ¿verdad? Así que en este punto debemos entender que hay una gran diferencia entre conocer y observar, ¿verdad? Hay que hacer esa distinción. Así que lo que es cuando creemos que estamos realmente en un estado de autoobservación, realmente no lo estamos, o simplemente estamos en un estado muy débil, muy incipiente de autoobservación. Y esto sería, por eso hemos puesto la imagen aquí de este bebecito, de este bebé, que sería la forma de entender cuál es el estado verdadero de autoobservación sería el que tiene un bebé. Todos hemos visto un niño pequeño que de alguna forma está atento a todo lo que pasa a su alrededor, a cualquier ruido, a cualquier cosa, está totalmente, digamos, con los 5 sentidos y también con la propia esencia. Porque realmente también tenemos que recordar que el bebé observa con la esencia, porque en el bebé ya todavía no está insertado el ego y tiene la esencia muy viva. Entonces observa desde la propia esencia, no observa desde la mente. Así que esto nos lleva a la conclusión de que la observación es un acto 100% activo, la observación es activa y es un acto consciente, mientras que el conocer pues es algo pasivo, algo que viene más bien de nuestra mente, de esa parte mental. Y dado que la observación es un acto consciente, pues precisamente como nosotros no tenemos control sobre nuestra conciencia, pues por eso muchas veces nos resulta tan difícil llevarla a la práctica. Nosotros queremos controlar con la mente lo que es de la conciencia. Muchas veces pasa eso, y ese es nuestro principal obstáculo. Entonces, en este sentido, Ouspensky también nos aclara que cuando
nos autoobservamos, pues podemos notar tres cosas. Que a veces, en primer lugar, hay carencia de recuerdo de sí. Es decir, una cosa es que nos autoobservemos o que estemos observando, y otra cosa que realmente estemos recordándonos a sí mismos. Porque el recuerdo de sí es algo mucho más profundo que esa mera autoobservación. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con ese primer punto. En segundo lugar, cuando nos autoobservamos, pues también se hace difícil por el flujo de pensamientos, de emociones, de ideas, de imágenes, etcétera, que fluyen por nuestra mente. Nuestra mente está en constante, digamos, devenir de cosas. Y en tercer lugar, pues también podemos observar que cuando comenzamos a autoobservarnos se desata la imaginación en el sentido de la fantasía. Porque quizás a lo mejor en un momento determinado pues nos hacemos el propósito, voy a autoobservarme. Y estamos en ese momento, pero llega un momento que el pensamiento se desata y a lo mejor pues acabamos pensando en las vacaciones de verano, ¿verdad? Entonces, de alguna forma tenemos también ese obstáculo. Así que, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la solución? Pues la solución sería perseverar, la perseverancia. Uno debe tratar de recordarse siempre a sí mismo. Y esto, en este punto concretamente, enlazamos un poco con lo que hemos dicho al inicio, con esa exposición de lo que es el pensamiento positivo. Cuando hemos visto una de las fortalezas que hablaba de la no exactamente perseverancia, pero hablaba de persistencia. Realmente esa es la herramienta que debemos utilizar, el poner también ese pensamiento positivo en el que podemos seguir perseverando, y con la perseverancia llegaremos a tener resultados y llegaremos a tener poco a poco comprensiones. Y Ouspensky, hemos querido citar también aquí esta última frase, es la última frase concretamente con la que Ouspensky acaba el libro de Psicología de la posible evolución del hombre, donde dice: muy pronto se darán cuenta que todo su trabajo sobre sí mismos está conectado con el recuerdo de sí, o sea, viendo la importancia que tiene el recuerdo de sí, y que no se puede proseguir exitosamente sin él. Y el recuerdo de sí es un despertar parcial o el comienzo del despertar. Realmente, inclusive, a muchos de nosotros en alguna ocasión nos habrá pasado cuando hemos conseguido un recuerdo de sí en profundidad, pues a veces hemos tenido esos pequeños chispazos o esos vislumbres de lo que es un poquito la conciencia. Con la autoobservación, pues nos vamos dando cuenta poco a poco, como hemos comentado, del estado de nuestra psicología, y podemos observar pues estados psicológicos erróneos. La vida es el imán que atrae los eventos exteriores. El exterior es el reflejo del interior, nos dice el maestro Samael. Lógicamente, sabemos que hay circunstancias en nuestra vida que están dominadas por otro tipo de leyes a las que nosotros pues, no tenemos acceso, como puede ser la ley del karma, la ley de la recurrencia, pero sí existen herramientas en nuestro poder que a través del estado psicológico correcto, a través de esa autoobservación, podríamos cambiar circunstancias de nuestra vida, circunstancias cotidianas. Muchas veces caemos incluso en la queja de por qué me ha vuelto a pasar esto, parece que siempre tropiezo en la misma piedra, etcétera. Pero de alguna forma, si nosotros estamos en ese estado psicológico correcto, veremos que la misma circunstancia podemos afrontarla de otra forma y que sea totalmente diferente. Y que, como decimos ahí, pues al final el exterior es el reflejo del interior. Entonces, pues sería bueno reflexionar si actuamos siempre de la misma forma ante similares circunstancias. Por ejemplo, en qué circunstancias nos sale la impaciencia, en qué momento nos sale la ira, porque el ego no se manifiesta siempre, tiene también, como nos damos cuenta, su círculo de adaptación. No siempre en las mismas circunstancias se nos manifiestan los mismos agregados psicológicos. Entonces sería interesante ir reflexionando sobre todo esto, en qué momento, por ejemplo, nos invade la tristeza, etcétera, pues para ir detectando esos estados psicológicos erróneos. Entonces, de alguna forma, quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, pues se convierte en víctima de las circunstancias. Lo realmente importante en la vida, como decimos, no son los eventos y las circunstancias exteriores, sino la forma en la que nosotros reaccionamos ante ellos. Y un obstáculo también muy importante, pues es la identificación. La identificación realmente impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Cuando nosotros nos identificamos, caemos en un sueño muy profundo de la conciencia. Y esto de tal forma, entramos en ese estado de fascinación cuando nos identificamos, que
Ouspensky nos dice que el hombre se identifica con todo, se identifica con lo que dice, con lo que no dice, con lo que siente, con lo que no siente, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que atrae, con lo que repele. Estamos totalmente identificados con todo. Por otra parte, el maestro Samael nos dice y nos aclara que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Múltiples yoes intervienen como intrusos para poner en nuestra mente pensamientos, en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Esto es realmente muy interesante llevarlo mucho a la reflexión, porque aunque lo hemos leído muchas veces, pero cuando nos invade una emoción o un pensamiento negativo, nosotros somos uno con ese pensamiento, no nos damos cuenta, no hacemos a veces esa separación de que realmente es un agregado psicológico. Por ejemplo, si en un momento determinado me invade el miedo de hablar en público, pues nos damos cuenta de que es un agregado psicológico, es el agregado del miedo que me está impidiendo que pueda surgir esa otra parte que todos y cada uno de nosotros tenemos. Nuestra conciencia, la conciencia, lo que nos une a nosotros realmente es la esencia, todos somos esencia, todos somos conciencia. Entonces realmente si no hacemos esa separación, pues no daremos lugar a que se manifieste esa otra parte. Seremos siempre uno con el pensamiento, uno con la emoción y uno con la acción. Entonces, de esta forma, mientras que no seamos conscientes de todo esto, pues no somos dueños de nosotros mismos. Son los agregados psicológicos, de alguna forma, los que nos van llevando de un lado para otro y somos, pues bueno, de alguna forma como el barco que va a la deriva. Y actuamos pues como simples marionetas movidas por hilos invisibles. Y lo peor de todo esto, que en vez de luchar por independizarnos de estos tiranos secretos, de estos agregados psicológicos, pues a veces cometemos el error de vigorizarlos, de darles más fuerza, pues a través de esa misma estado de identificación. Entonces, pues las circunstancias de la vida en este sentido, a las que nos enfrentamos cada día, pues fuera de suponer un obstáculo, muchas veces nos quejamos del trabajo, de cualquier cosa que nos sucede, pero fuera de suponer un obstáculo, si estamos en un estado de observación, un estado psicológico correcto, pues son muy útiles para ir observándonos y ir comprendiendo pues, cosas de nuestra propia psicología, de nuestro propio trabajo interior. En cuanto a los estados psicológicos erróneos, vamos a hacer una pequeña breve mención a las emociones negativas, porque estas emociones negativas ocupan un lugar muy grande en nuestra vida. Si nos damos cuenta, ocupan un lugar muy grande y a la misma vez no son nada útiles. La emoción negativa no nos sirve para nada, no nos sirve para despertar, no nos sirve para el trabajo psicológico, realmente pues son una carga. En este sentido, Ouspensky nos dice que no hay nada más mecánico que las emociones negativas y que las emociones negativas dependen, pues también lógicamente de esa identificación. Hay una gran carga de identificación cuando uno está en un estado o identificado con esa emoción negativa, y que si en un caso particular se destruye esa identificación, pues la emoción negativa desaparece. Además, existe un precepto relativo a la lucha contra las emociones negativas, y es que el hombre debe sacrificar su sufrimiento, pero las personas sacrificarían todo antes que sus emociones negativas. La verdad que esto cuando uno lo lee la primera vez dice, bueno, ¿cómo es eso? pero es así porque es una idea que tenemos muy, digamos, una falsa creencia que tenemos muy arraigada en nuestra psicología. Por una parte porque de alguna forma esa falsa idea nos hace ver que cuando, por ejemplo, sacrificamos el placer vamos a obtener algo a cambio, pero cuando sacrificamos una emoción negativa, ¿qué obtenemos? Una parte sería ese proceso psicológico. Por otra parte, de alguna forma, a nivel inconsciente también, se continúa pensando que el sufrimiento es una especie de castigo, ¿no? Enviado por Dios, una especie de karma. Pero muchas veces no es un castigo, no es un karma, es un estado psicológico erróneo. Nos estamos sufriendo, digamos, de forma absurda. Y por otra parte, pues también podemos decir de que existen muchos tipos de sufrimientos que se basan a veces en la imaginación. Por ejemplo, la idea de injusticia. Cuando pensamos que injusto que es esto, por qué tal, pero la idea de injusticia se basa en la imaginación. ¿Por qué? Pues por el simple motivo de que la injusticia no es igual para todas las personas, es algo muy abstracto. Entonces, cuando
cuando estamos sufriendo por eso, pues también esa idea no tiene realidad. Y Ouspensky nos dice en este sentido que inclusive que hay personas que solo tienen emociones negativas y que si se les quitara sus emociones, simplemente se desvanecerían y se desplomarían como el humo. Por lo tanto, las emociones negativas no se pueden dominar, lógicamente no pueden ser aplacadas con el pensamiento positivo, no puede servir para estar en un momento determinado, pero cuando nos invade una emoción negativa es como si fuera, no sé, la fuerza de un elefante que viene contra nosotros, no podemos hacer nada. Entonces lo único que podemos hacer es ir comprendiendo, eliminándolas, pues conforme se va realizando el trabajo de eliminación del ego que provoca dicha emoción negativa. Y así, pues, llegamos a la conclusión en cuanto a esta parte de los estados psicológicos erróneos, de que la mejor arma que puede usar un hombre en la vida es un estado psicológico correcto, ¿verdad? Y que también recordar esa máxima de que todo en la vida todo pasa y al final, aunque también parezca una frase muy bonita hecha, pero finalmente todo es así y todos hemos pasado por esa circunstancia de que pasa todo, pasa lo bueno, pasa lo malo y todo pasa, y que deberíamos observar la vida pues como si fuera una película en la que nosotros somos los espectadores, pero sin identificarnos con ella. Y cuando no cometemos el error de identificarnos, pues ni con las personas, ni con las cosas, ni con las ideas, también se produce algo maravilloso, porque estamos ahorrando las energías creadoras y hacemos que se precipiten en nosotros pues ese despertar de la conciencia. Por otra parte, también hablaremos sobre la importancia de la voluntad en el trabajo interior. Vamos a hacer un breve recordatorio de los 4 estados de conciencia. Sabemos que existen 4 estados de conciencia: el de sueño, el segundo estado vigilia o conciencia relativa, el tercer estado conciencia de sí o autoconciencia y el cuarto estado de conciencia objetiva. El ser humano normalmente pues está en el segundo estado de conciencia. Si no hacemos ningún tipo de trabajo interior, ninguna observación, estamos en ese estado porque tenemos, digamos que no conocemos más que la verdad relativa de las cosas, pero conforme vamos ahondando en esa autoobservación, pues podemos ir teniendo vislumbres del tercer estado de conciencia de sí. Y si deseamos pues tener más periodos de esos vislumbres, de esa conciencia de sí, pues necesitamos de esa acción voluntaria para alcanzar pues esos periodos más prolongados de conciencia de sí. Entonces, de alguna manera, podemos decir que, o nos dice Ouspensky concretamente, que la conciencia y la voluntad pues son casi una misma cosa. En este sentido, el maestro Samael nos dice que aunque conciencia y voluntad, como hemos dicho, sean casi una misma cosa, pues que la esencia es voluntad-conciencia, desgraciadamente procesándose en virtud de nuestro propio condicionamiento. Es decir, nuestra conciencia o nuestra voluntad-conciencia no está libre porque está condicionada por ese agregado psicológico. Entonces, en este punto, pues, hacer esa pequeña reflexión, como dice aquí, que la esencia embutida en el ego es el genio de la lámpara de Aladino anhelando libertad. Libre el genio, pues puede realizar prodigios. Si nosotros, de alguna manera, pensando simbólicamente en esta idea que nos da el maestro Samael, pues cuando hemos llegado a la enseñanza, hemos tomado conciencia de esa lámpara maravillosa, de que esa lámpara, de momento nosotros, antes de llegar a la enseñanza, no conocíamos nada, no teníamos ninguna percepción de nuestra psicología, de nuestro estado, ni nada, pero al encontrar esa lámpara maravillosa nos hemos dado cuenta de que nuestra psicología pues está aprisionando esa esencia. Si nosotros dejamos si dejamos de hacer, digamos, ese trabajo psicológico, si no llevamos la idea de la gnosis, la llevamos a la práctica, si nosotros de alguna forma esa lámpara la dejamos olvidada en la casa, no la explotamos, como hacía Aladino, pues no estamos poniendo en práctica esas ideas y estamos dejando aprisionado el genio, no dejamos que esa conciencia se exprese y que pueda ayudarnos y ver por todos esos prodigios y maravillas. Así que dentro del trabajo esotérico gnóstico nos dice el maestro Samael que es urgente estudiar la gnosis y utilizar sus ideas prácticas para trabajar seriamente sobre nosotros mismos. En ese sentido, necesitamos observar cualquier agregado psicológico, ver cómo se expresa en cada uno de nuestros 3 centros o cerebros de nuestro organismo, en el centro intelectual, en el centro emocional
y en el centro motor instintivo sexual, y ver pues cómo se manifiesta. Así, por ejemplo, si nosotros queremos observar el agregado de la pereza, por ejemplo, la pereza que nos da levantarnos temprano a hacer una meditación, pues podemos ver cómo el agregado psicológico se manifiesta a través del centro intelectual, a través de nuestra mente en forma de pensamiento, y nos dirá, pues, por ejemplo, que es muy temprano, que estoy cansado, no he dormido lo suficiente para ir a la práctica, etcétera. A través del centro emocional, pues se expresará con emociones, por ejemplo, de falta de apatía, de motivación, emociones de ese tipo. Y a través, por ejemplo, del centro motor instintivo sexual, pues con acciones, o en este caso con no acción, con pasividad, ¿verdad? Entonces, el verdadero trabajo psicológico de llevar esas ideas a la práctica es soltar el ego en esos tres centros. El trabajo psicognóstico a veces también surge esta cuestión, ¿por dónde comenzamos? Muchas veces nos habrá pasado el no saber por dónde comenzar, que esto también es digamos una mentira de nuestra propia psicología, porque podemos comenzar por tantas cosas, o sea, tanto que lo podemos observar, podemos comenzar por cualquier agregado psicológico. Pero la gnosis, en ese sentido, la enseñanza es maravillosa porque nos da respuestas para todo. Simplemente hay que coger un libro, abrirlo y leerlo. Y en ese sentido, pues nos dice que hay una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico. Cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad que esta es la cosa contra la cual hay que trabajar sobre sí mismo. Es decir, que si no sabemos por dónde comenzar, ahí tenemos la llave. Si, por ejemplo, en una persona, y de hecho, bueno, por eso se ha puesto esa imagen ahí del espejo, porque las personas de nuestro entorno actúan como espejos de nosotros mismos. Nosotros vemos reflejados nuestros defectos en los demás. Si, por ejemplo, en nuestro entorno más cercano hay una persona que tiene mucho orgullo, y uno piensa, pues me fastidia esta persona tan orgullosa, pues ahí ya tenemos la llave de por dónde empezar, por ese agregado psicológico del orgullo. Bien, también hay otro punto importante, también resaltar otro punto importante dentro del trabajo esotérico gnóstico, que es el amor al prójimo. Amar al prójimo, nos dice el maestro Samael, es indispensable, mas uno no podría amar a otros si antes no aprende a ponerse en la posición de otra persona. Esta frase que hemos escuchado tantas veces, pues tan importante que es ese amor hacia los demás. Y tenemos, también el maestro Samael nos da un instrumento de medida, en qué medida o en qué grado estamos desarrollando ese amor consciente dentro de nosotros. Y nos dice que la antipatía mecánica hacia otra persona que por primera vez conocemos indica que no sabemos ponernos en el lugar del prójimo. O sea que ahí tenemos la llave. En ese sentido, pues podemos utilizarlo. Bien. Por último, aunque sea brevemente, tenemos que hacer mención a la importancia de la oración en el trabajo, porque sabemos que, por lo que ya sabemos, por lo que estamos comentando, que el trabajo psicológico, la meditación, nos puede ayudar mucho a esa autoobservación que hemos comentado, a ese detectar los distintos agregados, a llevarlos a la comprensión, al enjuiciamiento. Es decir, ahí podemos avanzar mucho, pero jamás podríamos eliminar ningún agregado psicológico sin la importancia de la petición sincera y profunda de la oración. Así el maestro Samael nos dice que la mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo. La oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución, y es nuestra Madre Divina la que vive nuestra intimidad más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, esa parte profunda de nuestro ser, la que ella por sí misma pues es un poder ígneo superior a la mente para poder eliminar el ego. Y de alguna forma pues debemos ir cultivando esa mística, esa oración, esa petición sincera y sencilla a la Madre Divina en nuestro día a día para que nos ayude a esa desintegración. Y ya para concluir un poquito el tema de la exposición de hoy, qué mejor frase con la que el maestro Samael termina el libro de Psicología Revolucionaria, porque es una frase maravillosa que lo sintetiza todo.
que dice que cualquier intento de libertarnos, cualquier intento realmente de intentar ser felices plenamente, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, pues está condenado al fracaso. Con esa frase queda sintetizado todo el tema de esta conferencia. Y por último, para terminar, qué mejor hacerlo con unas palabras del maestro Samael, que siempre pues nos llegan al corazón y elevan nuestro estado de conciencia, y que vienen también un poco a sintonizar con el lema de la presente convención. Se hace pues urgente e inaplazable cumplir con la máxima de Pitágoras, digo de Tales de Mileto: nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Todas las leyes de la naturaleza están dentro de uno mismo, y si uno no las descubre dentro de uno mismo, tampoco las puede descubrir fuera de sí mismo. Así pues, dentro de uno está el universo. El hombre está contenido en el universo, y el universo está contenido en el hombre. Si descubrimos al universo dentro de nosotros mismos, pues lo descubrimos realmente. Pero si dentro de sí mismos no lo descubrimos, tampoco lo podremos descubrir fuera de sí mismos. Eso es obvio. Existen en nosotros posibilidades extraordinarias, pero ante todo debemos partir del principio de nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses.